Buenos días a todos. Buenos días, Juan. Buenos días, Joe. Hoy vamos a estar estudiando la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El 6 de octubre del 2024, la lección número 6. Para que todos los que van a escuchar el video, ver el video, recuerden que manejamos una guía bíblica, no son estudios nada más inventados. Simple y sencillamente aquí pues, dialogamos un poquito acerca de qué es lo que se estudia. Dice que el pasaje focal viene del libro de Mateo, capítulo 1, versos del 1 al 17. Para que si vas a leer, ¿verdad? Puedas abrir tu Biblia. Mateo 1, capítulo 1, verso 1 al 17. El trasfondo bíblico viene de Hebreos 11. La declaración del propósito dice, aprender quién y qué da forma a nuestra identidad, a la nuestra de nuestro hoy en día, ¿verdad? Entonces yo voy a ir leyendo un poquito, ¿verdad? En lo que está escrito aquí y luego Joe nos va a ayudar en inglés un poquito para que podamos entender cómo era la genealogía. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos ante tu presencia, Señor, a llevar a cabo tu labor, Señor, tu obra aquí en la tierra, porque la obediencia es hacer, Padre, discípulos para continuar tu reino. Bendito Señor, te damos gracias. Aprovechamos, Padre, de obedecer tu palabra, no nomás de escucharla, sino de aceptarla como tu verdad. Ayúdanos a entenderla en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, dice aquí, Mateo 1, del 1 al 17. Un registro de los antepasados de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y Sera, cuya madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Aram. Aram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue el padre de José. José fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Un poquito difícil los nombres, pero bueno, ahí va. Abías fue el padre de Asaf. Asaf fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amós. Amós fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos. Esto fue en el tiempo del destierro babilónico. Después del destierro babilónico, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel y Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc y Sadoc fue el padre de Ahim. Ahim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María, de la cual nació llamado Cristo. Fue pues 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David hasta la deportación babilónica y 14 generaciones desde la deportación babilónica hasta Cristo. Aquí vamos viendo, ¿sí?, cómo fue la genealogía en nombres del linaje del varón. Dice el versículo clave, historia de los antepasados de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, Joe, en inglés, please, okay, para los que van a escuchar el mensaje. Adelante, Joe. Good morning. Today is October the 6th, and today we're going to have our class on identity, family tree. It covers in the Bible, Matthew 1 through 17. And the purpose of it is to learn what shape and what identities we have in Scripture.
Matthew 1 through 7, Matthew 1 through 17. A record of the ancestors of Jesus Christ, son of David and son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob. Jacob was the father of Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez was the father of Hezron. Hezron was the father of Abram. Abram was the father of Aminahab. Aminahab was the father of Nahshon. Nahshon was the father of Solomon. Solomon was the father of Boaz, whose mother was Rehab. Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed was the father of Jesse, and Jesse was the father of the king of David. David was the son of Solomon, was the father of Solomon, whose mother was able to, whose mother had been his wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, and Rehoboam was the father of Albihan. Albihan was the father of Asaph. Asaph was the father of Jeroshaphat, and Jeroshaphat was the father of Jerome. And Joram was the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham. Jotham was the father of Azar. Azar was the father of Hezekiah. Hezekiah was the father of Manasseh. Manasseh was the father of Amos. Amos was the father of Josiah. Josiah was the father of Jessicoah and his brothers. This was the time of the exile of the Babylon. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel. Shealtiel was the father of Zerubbabel. Zerubbabel was the father of Abud. Abud was the father of Eliakim. Eliakim was the father of Azor. Azor was the father of Zatok. Zatok was the father of Achim. Achim was the father of Elud. Elud was the father of Eleazar. Eleazar was the father of Mahat. Mahat was the father of Jacob. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Christ. So there were 14 generations from Abraham to David, 14 generations from David to the exile in Babylon, and 14 generations to the exile to Jesus Christ. Genealogy. Amén, amén. Bueno, gracias Joe por la introducción en inglés, para que si hay alguna persona que llegue a pasar por el video y su idioma materno pues sea el inglés, ¿verdad? También puedan pues comprender la escritura, ¿verdad? Que para empezar estaban los nombres como yo ya pensaba que yo era judío porque habla muy bien los nombres cuando los pronuncio. Bien, estamos viendo prácticamente un árbol genealógico, ¿verdad? Que pues, para muchos es muy importante, y yo creo que para la mayoría de nosotros los cristianos es muy importante identificar esta gran verdad del linaje de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene un relato desde que una tía de ella anduvo buscando en el árbol genealógico de la familia su descendencia, y yo tengo una hermana mía que también hace eso, pero dice esta muchacha en su relato que estaba buscando en el árbol genealógico y encontró que un tatarabuelo de su abuelo había sido marinero y que había tenido 4 esposas en diferentes puertos. Entonces que la gente le preguntaba a ella, me resulta familiar, oye, me resulta familiar. Y ella contestó, dice, bueno, no nos conocemos ninguno, pero es muy probable. Dijo, mi abuelo tenía allá, estamos hablando de mi abuelo, el abuelo de mi abuelo, y era el tatarabuelo, o sea, eran 5 generaciones hacia atrás, que el tatarabuelo había tenido 4 esposas y me imagino que 800 hijos. Y pues la similitud de las personas, a veces uno con una persona gemela, ¿verdad? Oye, te parece mucho a mí. ¿Cómo es posible?
Bueno, nuestros antepasados dice que algunos de ellos también tenían, pues tuvieron su desliz, ¿no? Por ahí. Y la descendencia no deja de ser su sangre, tu parentela, ¿no? Me pasó una vez con un primo que nunca conocía, que me lo encontré y yo estaba con mi papá y le dije, papá, ahí hay un familiar mío. Digo, pues no conozco a nadie, me dijo, no, sí. Y ya salió el muchacho, le dije, mira, este es. Y digo, pero ¿cómo sabe? Le dije, no sé, pero le voy a preguntar. Entonces me acerqué a ese muchacho y le pregunto, oye, tenemos el mismo apellido, no sé que seamos familiares, no te conozco. Y me dijo, tú, dijo, ¿de quién eres hijo? Dijo, de un señor que murió hace varios años, dijo. Ya me dijo el nombre de mi tío, un hermano de mamá. Dijo, yo soy hijo de una esposa que tuvo él, que nunca reconoció, dijo, pero yo fui al funeral de mi padre, dijo. Ay Dios, entonces le pregunté a papá, dijo, sí, yo escuché esa historia, dijo, que tuvo otra mujer, tuvo un hijo, y ese es el hijo, fíjate cómo el ADN se volvió a encontrar, pero por la sangre, dice que la sangre llama. Entonces vamos a ver si realmente somos descendientes o no de este linaje. Dice que mucha gente tiene esa duda, porque yo quiero aclararlas también, porque mucha gente tiene la duda. Dice, bueno, era hijo de María y del Espíritu Santo, pero no era hijo legítimo de José. Y vamos a ver también esa parte en la que nosotros podemos entender cómo a través del poder de Dios, el Espíritu Santo, José se convierte también en el padre legal por medio del ángel. Porque si te das cuenta, cuando José rechaza a María porque está embarazada, el ángel es el que le avisa a José que tome como esposa a María, dándole la autoridad sobre la paternidad divina, aunque no era directamente sangre de él, ¿verdad? Pero María sí, viene del linaje de la tribu de David, la descendencia. Ahí vemos que por cualquiera de los dos lados que le busques, Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, aclarado eso, vamos a ver. Dice, en el Evangelio de Mateo comienza con un relato de los antepasados de Jesús, lo que para muchos cristianos parece un comienzo pobre para una historia excelente. Pero los cristianos de hoy en día ven este evangelio de manera diferente a la de los judíos y los primeros cristianos. En el judaísmo tradicional, dos cosas definieron el estatus y la posición en la comunidad: la tierra y el linaje. ¿Sí? ¿De qué tierra eres? ¿De qué linaje eres? Todos tenían como una identidad como tribu, ¿me entiendes? Es de la tribu de esta, es de la aquel, o sea, y se respetaban mucho. La posición de propiedades era una señal de fidelidad y bendición. El linaje confería autoridad y respeto a las familias. El pueblo hebreo se preocupaba mucho por su origen y por quienes eran sus antepasados. Los escritores de la escritura hebrea y cristiana se contaban entre nuestros primeros genealogistas. No es sorprendente encontrar genealogías de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas, pero el linaje que se traza es usual en ambos, especialmente en Mateo 1:1. Establece las credenciales de Jesús desde el principio. Jesús es del linaje de David, considerado un hijo multigeneracional del rey más grande y bendito de Israel, y un hijo del padre del pueblo hebreo, Abraham. Esto establece la grandeza de Jesús y su lugar en el plan de pacto de Dios. ¿Sí? Aquí Mateo precisamente está dándole desde dónde. Aquí empieza, y aquí va, aquí, de la tribu de Judá, aquí, David, de David. ¿Sí? Entonces vamos viendo, ¿verdad?, el linaje que está hablando ahí. And in order to make Jesus the Messiah of the Jewish people, Matthew writes in this book. Matthew writes he has to figure out a human genealogy for Jesus Christ, even though they know that Jesus Christ was the Son of God, but he had an earthly father, and an earthly father was the one that took care of him here as a baby. Mm-hmm. And so what they're doing here is they're tracing Joseph's family and giving it to Jesus, because Jesus is directly from the Father, and they're giving him an earthly father and his lineage, para que tenga las roots de the Messiah. He had to be the Messiah. The Messiah has to be Jewish born. Yeah, has to be born. It was because like I tried to explain a minute ago about the angel is the one confirms
José acerca de que ese hijo iba a ser del poder del Espíritu Santo. So, Dios estaba intercediendo ahí. Aunque a nosotros los terrestres dijéramos, en la sangre no es, pero sí es del linaje. Pero confirma nuevamente que la madre también era del mismo linaje. So, no hay vuelta de hoja. Era por el lado de los varones para la confirmación. Pero bueno, Mateo 1:17 explica que hubo 14 generaciones dice, ante Abraham y David, y 14 generaciones del rey David al exilio babilónico, 14 generaciones desde el exilio hasta el nacimiento del Mesías, Jesús el Cristo. Los eruditos señalan casi universalmente que estas matemáticas no cuadran y que se omitieron muchas generaciones que, dice, pero esto no fue un problema para Mateo. No estaba simplemente contando la historia, estaba reconociendo la verdad espiritual. Fíjate bien. La verdad espiritual. ¿Por qué tenía que decir verdad espiritual? ¿Sí? La verdad espiritual era la manifestación de la venida del Mesías. Well, in order for Jesus to be the Messiah of the Israelites, the Messiah. Habla fuerte para que te escuche. Oh, I want you to explain everything you yeah, want. in order for Jesus to be the Messiah, the Jewish Messiah, he has to follow certain guidelines in the Jewish faith, and the Jewish faith said that he had to come from a Jewish father and a Jewish mother, and then from there it comes the Messiah. But the Messiah has to have lineage back to the king, which was David back in those days. So that's why in the lineage of Jesus Christ, the mention of David's wife Uriah. You know, Esposa de David, but see, David cheated on her and divorced her, or didn't have any children with her. But he went with Bathsheba, and that's where they don't mention Bathsheba in here, even though she is the mother of Solomon. Yeah. Marca como la madre, la esposa de Urias. Yeah. Bueno. You know, and then you notice that they don't put Solomon in here. Oh, it is Solomon on mine. Yeah. Yeah, it is. It's going to be here also. Father of Solomon. Yeah, the King David. Ahí está. Yeah. ¿Ves? So, vamos a continuar. Todas las letras hebreas tenían valores numéricos y el valor del número de David es 14. El número 14 tenía un significado especial para los hebreos. La mano humana tenía 14 huesos, por lo que estrechar la mano es unir 14 con 14. Levantar la mano es en señal de stop, significa suficiente, y extender en la mano significa necesidad. Ambos gestos son fácilmente reconocibles hoy en día. 14 es el doble del número 7, el número de la perfección. 14 generaciones habían tenido un significado excepcional para el pueblo judío, un grupo al que Mateo quería convencer del mesianismo de Jesús. Dice, no resulta tan interesante saber quiénes excluyó Mateo de la genealogía de Jesús como a quienes incluyó. La línea de sangre desataba a través de los hombres, por lo que la inclusión de 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, es notable porque sintió Mateo la necesidad de incluir a estas mujeres en una genealogía compuesta en general por varones. Hay 2 razones importantes. Dice, la pureza del linaje es de una importancia tan vital para la identidad familiar del pueblo judío que las mujeres llamaron inmediatamente la atención, pero no se trataba de mujeres cualquiera. Eran mujeres vinculadas a familias no israelitas y a escándalos sexuales. 2 elementos flagrantes que descalifican la reverencia y el respeto en la fe judía. Esto era de importancia crítica para el Evangelio de Mateo porque se estaba preparando para hablar de una joven soltera embarazada que daría a luz al Mesías judío y al Salvador del mundo. Hebreos 11 subraya la importancia de la genealogía y el linaje que indica que la voluntad de Dios está obrando
dice, a lo largo de la historia, de manera que solo podemos entender plenamente en retrospectiva. Este capítulo ofrece una panorámica general de la fe. 18 párrafos comienzan con por la fe y luego cuenta la historia de la vida, de la visión y del diseño de Dios a través de los hombres y mujeres que Dios escogió. Dice, para asegurarse de que el pueblo sobreviviera. El autor concluye recordándonos que no todos estas historias judías recibieron lo que se le prometió individualmente, pero la voluntad de Dios se cumplió a través de su esfuerzo, lo que proporcionó bendiciones, una mujer para todos. O dice, una mujeres para todos. El linaje de haber puesto aquí a estas mujeres en el libro de Mateo, ¿sí? No eran judías, pero por la fe. Recuerda, por la fe. Esa es la clave, que el Señor estaba obrando. Eso era obra divina de Dios. Entonces, el judío no reconocía esas cosas. Además quería ver que la sangre era sangre, ¿sí? Viendo todo eso, me voy aquí a la otra hoja. He had to be Jewish. No. He had to be Jewish. He couldn't be anything else. If he'd have been Roman or he'd have been something else, they wouldn't have never accepted him as Messiah. Ya, pues es lo que te digo, o sea, y entonces vemos la intervención divina, ¿sí? En el nacimiento y el linaje, porque no escogió Dios una mujer judía, ¿sí? De origen judía, vaya, para traer la descendencia, sino a Rahab, que Rahab era la heroína que por fe creyó en el Dios de los israelitas, ¿te acuerdas? O sea, por fe es la única manera, la clave del acceso a la salvación, por fe. Entonces, el poder de Dios se manifestó de una manera de que los sabios y los teólogos de la ley no pudieran entender, porque ellos no se iban a salvar a menos que por fe reconocieran que Jesús era el Mesías. Entonces, ahí tenemos esa parte de la... Dice, las familias rezaban juntas, dice, procesaban las enseñanzas de los sacerdotes y los líderes religiosos, y se hacía responsabilidad mutuamente de las prescripciones de la fe. Los hombres se reunían para el culto y las instrucciones y luego lo llevaban a casa, donde toda la familia, incluidos los sirvientes y los esclavos, recibían las enseñanzas. Es difícil estimar la coherencia e integridad de estas enseñanzas, pero el compromiso y la dedicación al culto y la comunión en el hogar era, dice, inequívocos. Todos los niños serían criados conociendo la historia significativa de la fe. Todos los niños estarían inmersos en los rituales y prácticas de la fe. Todos los niños serían moldeados por el ciclo anual de festivales y fiestas que definían la fe. Todos los judíos fieles habrían quedado impresionados por la atención que Mateo prestó a la genealogía con la que comenzó su evangelio. De vez en cuando podemos tener probablemente problemas con las personas que Dios ha escogido a lo largo de la historia para convertirse en campeones de la fe. Colocar a 4 mujeres de carácter cuestionable en la genealogía sienta las bases sobre la que construir el argumento de que María es la madre del Hijo de Dios, una adolescente pobre y probablemente sin educación que milagrosamente quedaría embarazada sin estar casada. Los fariseos y los escribas enseñaron al pueblo que estaban esperando un Mesías conquistador preparado para la batalla, no al hijo de un carpintero. ¿Y cuáles son las 4 mujeres? Estas 4 mujeres las menciona en el tema anterior. Era Tamara, Rahab, Ruth y Betsabé. Rahab, ¿te acuerdas que Rahab era la novia de Salmón, de la que se enamora Salmón? Salmón se enamora de ella cuando conquista la tierra de Canaán. ¿Recuerdas la historia que le dice, cuelga este mecate rojo por la ventana? Porque cuando vengamos y destruyamos todo, juro por Dios que a ti te vamos a salvar. Porque dijo, nunca he visto una mujer con tanta fe y siendo gentil. Era una prostituta.
Entonces, de ahí, de esa relación entre Salmón y Rahab, que la aceptan en la congregación hebrea, cuando los hebreos estaban en el desierto, es de donde viene el linaje, ¿verdad? Entonces, por eso dice que tenía mala reputación, era una prostituta, mas sin embargo, Dios, porque esa mujer tuvo fe, o sea, la fe nació por el oír, ¿sí? Si fijas, entonces la gente empieza a creer por el oír lo que la Escritura dice, y empieza a resucitar entre los muertos vivientes, porque los discípulos preguntaban, maestro, ¿por qué les hablas por parábolas, verdad? Entonces, la palabra dice que el Señor contestó, es para que tú seas despertado entre los muertos vivientes, porque dice, ellos verán y no podrán ver, oirán y no podrán oír, están velados, pero maestro, entonces ¿quién se podrá salvar? Dijo, eso está así, nada más para que se cumpla lo que está escrito aquí. O sea que hay gente que no va a despertar jamás y va a morir eternamente, en la eternidad, no en el paraíso. Gracias a Dios que nos despertó entre los muertos vivientes, porque ahora nos creemos en Cristo Jesús, el Mesías, el hijo de María y de José, el carpintero. O sea, no de la descendencia que uno quisiera, ¿verdad? Pero vemos bien claro, ¿verdad?, que este tema de la descendencia y linaje está muy apegado a lo que Dios en su magnificencia está haciendo a través de la humanidad. Y probablemente vamos a ver algunas cosas, como en este caso, una pueblerina no educada, vamos a decir de las más pobrecitas. No, pues ¿cómo va a ser ese si es el hijo de este y este? Pero de ahí se levantó un rey. No en nuestro tiempo, pero pasó generaciones y generaciones. Y Jesús, el rey del mundo, el rey del universo, ahora viene de esa descendencia. O sea, no es como coherente, ¿verdad? Porque el pueblo judío esperaba, dice aquí, un Mesías guerrero. O sea, uno mejor, poderoso más que David, ¿verdad? Hello, brother. Gusto verlo de nuevo. The history that is the history that is told here in these four Gospels, are the first writings of the book. But before that, there were more writings about Jesus Christ before the Gospels. But Matthew uses a lot of Luke's research in order to find out who Jesus Christ was. And there's some points that are brought out that Luke brought out when he was doing his research and when he was writing. And Luke was closer to the relationship of the first apostles before Matthew. Matthew was just an unknown writer. Matthew was probably a disciple who had worked with Paul the Apostle. He was one of Paul the Apostle. Una de las cosas principales que por eso la Biblia que tenemos hoy existe es porque ha sido depurada de entre los libros que tú dices que quitaron de la Biblia, pero por obvias razones dice que que no fueran libros genuinos, sino que la identidad, No había libros de nuevo. bueno, los escritores, la identidad de la relación directa. O sea, si no tuviste tú directamente algo que ver con los apóstoles que estuvieron físicamente ante Jesús, pues tus escrituras están un poquito descalificadas nada más por eso. O sea, la escritura que tenemos hoy en día es la que más se apegó a la relación personal de los que vivieron en la época. O sea, si se entiende eso. O sea, si no había esa evidencia de que tu escritura, lo que tú has escrito, haya una relación directa entre los discípulos y Jesús, pues te descalifica porque no viviste directamente a esa escritura. Entonces, no que fueran libros malos, simplemente que no calificaron por no ser de un linaje cercano. O sea, la escritura del que estaba escribiendo en este caso tenía que ser lo más cercana para poder calificar, entrar en lo que tenemos hoy como la Biblia y los libros del Nuevo Testamento. Voy a terminar el video aquí porque vamos a seguir con la clase, pero en realidad quedamos con eso. Si la persona que mira el video, ¿verdad? Yo siempre le digo, póngale un like a mi video, si le gustó, si no le gustó, o si tiene algún comentario, póngalo por ahí para nosotros analizarlo, porque realmente a todos se nos interpreta diferentemente la palabra de Dios, ¿verdad? Vaya a la escritura, ayune, pídale a Dios discernimiento y eso le va a ayudar, y espero le haya gustado mi clase, ¿verdad? Si es que le gustó, y si no, pues chao.